Brilla Max, aromatizantes que despiertan tus sentidos. Fin de espacio publicitario. Nosotros seguimos hablando frente a cámaras y tras cámaras del Mundial. Sí, porque hay muchas cosas que nosotros no conocíamos o hay muchas cosas que en este Mundial lo vamos a mirar por primera vez. Sí, por primera vez se está jugando en 3 lugares diferentes, ¿ah? Por primera vez, por ejemplo, vamos a mirar ya el tema de la intervención de la inteligencia artificial. Los árbitros del partido primero que se dio con México ya tienen su camarita, ya tienen todo el tema digitalizado, ya todo va avanzando. Y esas curiosidades que ahora lo estamos viviendo, antes no la teníamos. Y quieren conocer cuáles son esas trascendencias que ha tenido en la historia, pues con eso vamos a empezar. Alan Larrea, que es historiador, nos va a hablar de cómo se vivió el primer mundial. ¿Cuándo fue el primer mundial? ¿Usted recuerda? ¿Lo pudo ver? ¿Solamente lo escuchó? ¿O lo está recordando por ahí como algo leve, como un mal sueño, como un bonito sueño? No sé, dependiendo de en qué edad esté, ¿ah? Así que bienvenido, mi estimado Alan Larrea. Hablemos del mundial. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente yo no lo pude vivir porque el primer mundial se lo realizó en 1930 en Uruguay. ¿Ya? Yo soy del 66. Hace muchísimos años, pero tal vez nuestros abuelitos, nuestros antepasados no nos contaban nada del mundial, porque no se sabía tanto como hoy, ¿verdad? Claro, en efecto, el primer mundial, bueno, aquí casi no se supo porque no había televisión. ¿Ya? Pocas familias tenían radio. Lo que las personas se enteraban es por los periódicos, pero como una noticia no tan trascendental. No tan relevante como Claro. es ahora. Si estamos hablando de 1930, el primer mundial en Uruguay, lógicamente que no haya mucha historia o muchos datos de aquel mundial. Claro. Tal vez en los Estados Unidos, en México, Europa podían haberle dado tanta importancia, pero aquí en el Ecuador como que no fue tan llamativo. Pero en 1970 ya fue distinto, porque para 1970 ya los canales de televisión ya estaban en el Ecuador. Hablando de Riobamba, la señal de televisión llega en 1969. O sea que un año antes del mundial. Claro, un año antes del mundial. Pero si llegaba la señal en ese año, pues lógicamente las familias eran limitadas las que tenían. Claro, entonces ahí viene lo que muchos de nuestros abuelos o muchas personas cuentan, que en los almacenes donde exhibían los televisores, pues la gente se reunía afuera a ver la televisión, no solo el mundial, o sea, en general. Todo porque era una novedad, ¿no? Porque Claro. estaba llegando un aparato ahora que lo tenemos a la mano muchas veces, ¿no? Ahora ya los chicos de ahora ya ni lo ven, todo es el celular, ya la televisión, o sea, los noticieros, programas, pero... ¿Cuánto siente, de acuerdo a la historia, Alan, que el tema del fútbol fue como que adentrándose un poquito más y un poquito más en las familias ecuatorianas? Porque antes, pues lógicamente eso era como secundario, hoy es lo principal. Claro, mire, por ejemplo del fútbol. El fútbol aquí en Riobamba, yo le hablo de aquí de Riobamba, que es lo que más he investigado. Mire, para 1916, le estoy hablando ya mucho antes del Mundial, aquí en Riobamba ya teníamos 6 equipos de fútbol. Eso lo dicen en los periódicos. Incluso se realizó un campeonato, el primer campeonato de fútbol, pero en esa época, imagínense que ni siquiera le llamaban fútbol, le llamaban el sport de la patada. Ese era el nombre. Me imagino lo hacían en canchas de tierra, me imagino. Obviamente, jugaban en las 3 plazas que tenía Riobamba en 1918, donde ahora es el Parque La Libertad, en el parque que ahora es Parque Maldonado y el Parque Sucre. Eran los 3 escenarios deportivos de Riobamba. Exactamente, pero no había canchas, no había nada, o sea, era simplemente un juego en relación a la actualidad.
con pocas reglas, bueno, como les digo, había seis equipos de fútbol porque era la novedad, organizó el Colegio Maldonado. Bueno, luego en 1926 ya se le dio un poquito más de importancia al fútbol como deporte cuando fueron las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas aquí en Riobamba, en 1926. Entonces le digo, bueno, pero el fútbol así como deporte era barrial, era local, nacional, bueno, pero en el año, como le digo, en el 70, en el Mundial del 70 que fue en México, bueno, uno ya se llegó a enterar. Pero donde cobró más fuerza, digamos, es en el año 78. ¿Por qué fue ese paso? ¿Por qué fue ya ese impulso un poco más al deporte? Ya, para el año 78 ya transmitían los partidos de fútbol del Mundial. Ya. Entonces ahí, como conversábamos tras cámaras, ya hasta los que no nos gustaba nos enterábamos porque escuchábamos por todo lado. Aparte de la noticia y de la conversación de la gente en el barrio, en los trabajos y en todo, ¿no? Que Argentina, que Maradona, que Tarantini, que Pasarela, que Rossi, que bueno, que Pelé, porque Pelé era... Las glorias del fútbol de aquella época. Yo en esa época, le digo, tenía unos 11, 12 añitos ya, y entonces ya veía el fútbol con un poquito más de interés. Y después de los partidos que veíamos, ya íbamos a jugar en los patios y todos, que yo soy Tarantini, que yo soy Pasarela. Que yo soy Pelé, porque los niños siempre, ¿no? Bueno. Se ponen las camisetas, de sus ídolos. Claro, entonces, bueno, como en esa época, le digo, ya para el 78, ya transmitían, ya había, digamos, un interés. Y no se diga en el Mundial del 82, fue la locura, fue mercantilismo por todo lado, que le vendían en la televisión la imagen de Naranjito. Era la mascota de fútbol, era de España, sí, de España, porque se celebraba en España. Vendían la ropa ya estampada, que salían los dibujitos en la televisión, hacían una especie de caricaturas. O sea, el Mundial ya vendían los juguetitos, los muñequitos del Naranjito, salían en los productos alimenticios, en los chocolates, bueno, los álbumes, como los cromos, o sea, no de Panini, pero sí había producciones. Tampoco eran plegables como el día de hoy, pues, se utilizaba gomitas, se utilizaba cualquier cosa, pero ya hubo el primer álbum. Claro, ya salían los álbumes. Bueno, habían unos álbumes, pero parece que hechos aquí mismo en las imprentas de la ciudad. Pero yo le digo, incluso, por ejemplo, en eso, cómo hemos cambiado, ¿no? Los cromos adhesivos no había, ni siquiera la goma blanca. ¿Y con qué pegaban los cromos? Comprábamos la goma arábiga, que se llamaba, que venía como unas resinas, que eso se disolvía en agua y se ponían unos gomeros de vidrio. Pero se buscaba la manera, ¿no? Bueno, y así era como hacíamos los deberes y las tareas. Luego es que viene la cola Ahora blanca. Hay incluso en barra la goma, una facilidad. Eso digo. Y entonces sigamos avanzando en toda esta historia bonita de cómo se dio el Mundial. No siempre fue así. Para nuestros amigos jóvenes que nos están mirando, pues se piensa, ¿no?, que siempre fue así el Mundial. No. Y mire, eso digo, en el 80. Ahora después vamos a donde ya cobra más importancia, es en el 2002, que todos los jóvenes y todas las personas tienen que haber vivido, porque en el 2002 fue lo máximo para el Ecuador. Ecuador clasificó al Mundial. Empezó con este sueño que y ahí antes, sí, desde el 2002 hasta acá. Y es bonito esto, ¿no? Porque hace 20 años, digámoslo así, pues nosotros únicamente veíamos y apoyábamos a un país sudamericano por ser americano, ¿no? Pero luego ya soñábamos con clasificar. Una vez que clasificamos, soñábamos con al menos tener 1 o 2 partidos. Claro. Y ahora ya soñamos con ganar. Efectivamente. Entonces eso digo, y hay una cosa que es muy cierto, ¿no? A veces muchos de nosotros ya no tenemos tanto interés, pero son los jóvenes, los hijos, nuestros hijos que nos impulsan a eso, ¿no? De la novelería de los álbumes. Y tal es el caso que ahora, por ejemplo, usted váyase al Multiplaza y va a ver eso llenito de los chicos que están vendiendo, comprando, intercambiando. Y es negocio, hay familias que compran por paquetes y están ahí vendiéndole al precio según lo que usted necesita, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿cuál necesita? Le cuesta tanto.
Y le ponen un valor por la trayectoria del futbolista, Claro. por todo. Yo el sábado estuve ahí, yo pregunté, pero por curioso nada ¿Ya? más, ¿no? Yo pregunté y me dijeron, los de Ecuador cuestan más. Digo, ¿y por qué? Es que son de Ecuador. Digo, pero ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es la razón del precio? Claro, por ahí, por ejemplo, los cromos que salen en la Coca-Cola están en $1.50, bueno, es lo que cuesta la cola, pero ya dependiendo de su interés ya le venden un poquito más. Pero hay una novedad este año, y ¿Cuál le es la cuento novedad? que ahora ya hay personas que están imprimiendo los álbumes, los cromos. Y O sea, tiene razón, se buscan la manera porque, lógicamente, sí, es súper extenso el álbum también, me consta, porque Alejandro, mi hijo, está en la tarea de ir llenando el álbum del Mundial. Y de seguro usted en su familia también está con ese tema de conversación. Pero qué bonito ha sido hablar con Alan Larrea de todo este proceso del Mundial, de cómo fue antes, de cómo fueron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, incluso parándose en una esquina donde se podía ver en un local comercial y se veía antes lleno, ¿no? Los locales comerciales de venta de electrodomésticos. Ahora, pues, con tanta facilidad lo tenemos en la casa, ya casi todos pueden acceder y lo tenemos en el celular. En el celular. En cualquier claro. momento. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Alan Larrea, por llevarnos en esta visita al pasado, para saber siempre de dónde venimos, cómo ha surgido, cómo ha cambiado y cómo va a seguir cambiando. Porque hoy lo estamos viviendo así y más adelante no sé cómo vivan nuestros pequeños. Tras la pausa regresamos con más. No se vaya.